Hola, esta es la clase 2 de técnicas y procedimientos de limpieza. Voy a compartirles la pantalla para poder ver el PowerPoint. Muy bien, hoy vamos a arrancar con el tema del lavado de manos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del lavado de manos? Es remover la flora bacteriana de las manos del personal, de manera tal de evitar la diseminación de gérmenes y de materia orgánica. La materia orgánica es la suciedad, ¿verdad? O sea, lo que nosotros queremos evitar es esparcir suciedad, microorganismos a todos lados que el personal va. Por eso es importantísimo el lavado de manos del personal de salud. ¿Cuándo realizar el lavado de manos? Antes de iniciar la jornada laboral, lo primero que hay que hacer es lavarse las manos. Durante las tareas, o sea, entre una tarea y otra, cada vez que me quito los guantes, ¿sí? Me tengo que volver a colocar los guantes, tengo que lavar las manos. Y al finalizar la jornada, es importantísimo antes de que de retirarme, cuando termino mi tarea, hacer un buen lavado de manos. No se debe utilizar anillos, pulseras ni relojes, sin importar de qué material son. No importa si son de acero quirúrgico, de oro, no importa el material. No se debe utilizar esmaltes, las uñas deben estar siempre limpias, cortas, no usar uñas postizas. Lo ideal es utilizar jabón líquido, ¿sí? No utilizamos en las áreas hospitalarias jabón en barra, se utiliza jabón líquido y en lo posible que ya sea un jabón antibacterial. Secar con toallas de papel, no se utilizan toallas personales de tela, y que las canillas sean de cierre automático, no manual. O sea, lo ideal es que no tener que cerrar la canilla con las manos luego que ya terminé de hacer la higiene de manos. Puede ser automático, como por ejemplo las que vemos en los baños del shopping, que sacamos la mano y se cierra sola, o que dura una determinada cantidad de tiempo el agua y después se apaga sola. Pueden ser a pedal, hay algunas, pero esto es lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal sería que no fueran manuales. Tipos de lavado de manos. Hay 3 tipos de lavados de manos que tenemos que conocer. El lavado de manos social, que es el que realizamos en casa, el común y corriente, el que hacemos todos los días. El lavado de manos clínico, que es el que realiza el personal de salud, o sea, que es un poco más exhaustivo que el lavado social, y su objetivo es barrer la flora transitoria y evitar que se acumule. Y el lavado de manos quirúrgico, que es el que realiza el personal de bloque quirúrgico antes de una intervención. Y ahí su objetivo, el objetivo de este lavado de manos, es barrer la flora transitoria y la flora residente. Técnica de lavado de manos clínico. O sea, vamos a ver la importancia de esta técnica de lavado de manos, porque es el que vamos a estar realizando, no importa si trabajamos como auxiliar de servicio, como ayudante de cocina, como tisanero, es importante saber que en todas las áreas de salud se realiza este lavado de manos, enfermería, ¿sí? Todo el mundo tiene que realizar este lavado de manos. Después, en la parte de manipulación de alimentos, vamos a ver el lavado de manos exclusivo, específico del manipulador de alimentos, que es igual a ¿sí? O sea, es este mismo, solamente que es un poco más, se lava un poco más del brazo que en este caso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es humedecer las manos. ¿Por qué? No se debe colocar jabón en seco, primero que nada porque no hace espuma, y segundo que nada porque si yo abro el agua, luego que me coloque el jabón, el agua me va a agarrar todo el jabón de la mano. Así que primero humedezco las manos. Luego sí coloco el jabón líquido, ¿sí? Y me enjabono cuidadosamente las manos, ¿sí? Las manos acá y las palmas, ¿sí? Las palmas de la mano. Voy a remangar así, me puede ver. Las palmas de las manos también, ¿sí? Con el jabón líquido. Frotamos los espacios interdigitales, o sea, entre los dedos, frotar entre los dedos, ¿sí? Y el dedo pulgar, porque
queda sin limpiar cuando hacemos los espacios interdigitales. Frotar las uñas en la palma de la mano, ¿sí? De un lado y del otro. ¿Ah? Y la muñeca también, perdón, la muñeca, ¿sí? Más o menos lo que es los dedos, toda la mano hacia abajo, hasta ahí limpio la muñeca. Y enjuagamos por arrastre, o sea, con el agua de la canilla corriendo con los dedos siempre hacia arriba, ¿sí? Enjuagamos hacia arriba, ¿tá? Para que el agua corra, ¿sí? Y que limpie el jabón. Nunca hago esto hacia abajo, porque entonces esta parte que está sucia, yo la pongo abajo de la canilla, y va a correr la suciedad hacia mis manos, que yo las acabo de limpiar. Secamos con toallas de papel, también de arriba hacia abajo, ¿sí? Nunca seco así, en este sentido, porque esto está sucio y voy a arrastrar la suciedad hacia arriba. Si la canilla no es de cerrado automático, tengo que cerrar con una toalla de papel. Entonces, con una de esas toallas de papel o sanita, lo que hago es, si es de rosca, con el papel cierro, y si es monocomando, cierro, y descarto esa toalla. Nunca me voy a secar con esa toalla, o sea, o va a ser la última, después de que me sequé, o agarro, cierro, tiro y luego me seco. ¿Ah? Pero nunca utilizo la que usé para cerrar. La canilla está sucia, yo la abrí con las manos sucias, con lo cual, si la toco, después de que hice todo ese lavado de manos, toco la canilla, me contaminé las manos, ¿sí? La duración del lavado de manos clínico es más o menos entre 40 y 60 segundos. El lavado de manos quirúrgico, ¿qué diferencia tiene? Se realiza de la misma manera en esos pasos, pero se utilizan otros productos antisépticos, no es un jabón antibacterial y nada más, sino que se utilizan otros productos. No es hasta la muñeca, sino que es hasta el codo que se realiza la limpieza, y se cepillan además con un cepillito uñas y piel. Y la duración de este lavado es de 2 a 5 minutos, o sea, es mucho más extenso porque necesitamos que se elimine la flora residente. Vamos a ver ahora los antisépticos y desinfectantes. Un antiséptico es un producto químico que se aplica sobre tejidos vivos, o sea que lo podemos aplicar sobre la piel con la finalidad de eliminar microorganismos patógenos e inactivar virus, ¿sí? Los más utilizados en el área hospitalaria son el alcohol al 70%, el gluconato de clorexidina y el yodo. Si ustedes observan de repente algunos jabones, van a ver que hay jabones líquidos de clorexidina, son los más utilizados para hacer lavado de manos o para lavar heridas, ¿sí? Porque justamente tienen esta función antiséptica. Hay que almacenarlos en envases cerrados, los antisépticos, para evitar su evaporación o su contaminación, ¿sí? Y no reutilizar nunca los frascos, o sea, se me terminó el frasco de alcohol, no se reutiliza ese frasco, porque puede contaminarse el frasco, y cuando coloco nuevamente, lo relleno, está contaminado. Desinfectante. ¿Qué es un desinfectante? Es un producto químico que se aplica sobre objetos inanimados con la finalidad de eliminar microorganismos patógenos o inactivar virus. O sea que un desinfectante no se utiliza nunca sobre la piel, ¿sí? Sino que ahí, cuando hablamos de la piel, hablamos de antisépticos. Cuando hablamos de objetos, hablamos de desinfectantes. Los más utilizados en el área hospitalaria son el hipoclorito de sodio, que es obviamente el más popular, el más utilizado, y ahora vamos a ver todas sus características y por qué es tan utilizado. También están los productos clorados, el alcohol al 70%, el alcohol, además de ser un antiséptico, también se utiliza como desinfectante, amonio cuaternario y peróxido de hidrógeno. Vamos a ir viendo ahora uno por uno. Entonces, vamos a comenzar con la estrella del área hospitalaria, que es el hipoclorito. El hipoclorito es un desinfectante con gran poder para eliminar microorganismos,
mata bacterias, menos las esporas bacterianas, son las únicas bacterias que no se eliminan con desinfectantes. Las esporas bacterianas se eliminan solamente a través de la esterilización, ¿sí? Mata hongos, protozoarios y virus, inclusive el virus de la hepatitis B y del VIH, o sea, los mata el hipoclorito de sodio. Es el más utilizado en el área hospitalaria, ya que tiene una acción muy potente como desinfectante, es de rápida acción, y además es de muy bajo costo, o sea, se diluye en agua, con lo cual lo podemos estirar, se puede extender la cantidad que compramos, ya que es soluble en agua, con las diluciones correctas, por supuesto, y es el más barato, por eso es el más utilizado en el área hospitalaria, ya que rinde mucho y tiene muy buena acción desinfectante, ¿sí? Tiene sus cosas, sus contras, y que lo importante es que sepamos cómo se manipula ese hipoclorito correctamente y cómo actúa correctamente, cómo hacer para no inactivarlo, para que funcione realmente como debe funcionar. Eso es lo más importante. Si no, el uso del hipoclorito no está sirviendo de nada o puede causar daño si lo manipulamos incorrectamente. Entonces, dentro de lo que es la manipulación del hipoclorito, se debe tener especial cuidado porque es muy irritante en la piel y por la evaporación de gases que pueden causar una intoxicación respiratoria, ¿sí? Con lo cual, cuando yo manipulo hipoclorito puro, tengo que utilizar los guantes de goma para evitar esa irritación, tapabocas y gafas, ¿sí? ¿Por qué? Puede ser no solamente la evaporación de gases, por eso el tapabocas, sino las gafas, porque puede salpicar hipoclorito dentro de los ojos, lo cual es sumamente irritante. ¿Qué cuidados tenemos que tener con lo que respecta al hipoclorito? Se tiene que almacenar en un lugar seco, fresco, tiene que estar cerrado, en botella oscura y con tapón original. ¿Por qué tiene que estar en la botella oscura, en un lugar fresco? Porque el hipoclorito es fotosensible. ¿Qué significa que sea fotosensible? Que se inactiva con la luz y con el calor. Con lo cual, si yo dejo el hipoclorito al sol o en una botella transparente, se inactiva. Ese hipoclorito ya no sirve más, pierde su efecto, ¿sí? Lo mismo pasa con el calor. Con lo cual, si yo diluyo hipoclorito en un balde con agua caliente, el hipoclorito no funciona, no sirve para nada, se inactiva, con lo cual no desinfecta. Hay que verificar la fecha de vencimiento. Una vez que se vierte el contenido, no debe retornarse a su envase original. Nunca mezclarlo con otros productos químicos, ya que también pierde su efectividad. O sea, eso típico que uno hace en la casa, que llena un balde con hipoclorito, fabuloso, jabón, agua, todo, y tiro en el piso, y wow, estoy desinfectando todo. No estoy desinfectando nada. Estoy dejando todo con mucho olor a hipoclorito, y limpio, sí, está limpio. No estoy desinfectando, ya que el hipoclorito, en el momento en que entró en contacto con todos esos otros productos que lo mezclé en el mismo balde, perdió su efecto, con lo cual no desinfecta. Para eso para que desinfecte, yo tengo que lavar el piso, enjuagarlo, y luego pasar en un balde con agua con hipoclorito, solo, agua fría, y ahí recién estoy desinfectando. ¿Ah? Se utiliza sobre superficies limpias, ya que en contacto con la suciedad pierde su efectividad. O sea que dicen, bueno, no uso más productos químicos, pero yo le echo hipoclorito, arriba del piso echo hipoclorito y desinfecto todo. No desinfecto nada, porque si yo pongo hipoclorito sobre el piso sucio, en contacto con la suciedad pierde su efecto, con lo cual no estoy desinfectando. Para poder desinfectar, tengo que aplicarlo sobre superficies limpias. Por eso primero lavo, después enjuago y por último desinfecto. No puedo enjuagar con el hipoclorito porque en contacto con el jabón pierde su efecto. Es bastante caprichoso el hipoclorito, con lo cual es importante saber esto porque para hacer una correcta desinfección yo tengo que saber cómo trabajar con el hipoclorito. Entonces, siempre limpieza previa, solo sobre superficies limpias, no mezclarlo con productos químicos,
siempre en un lugar fresco, en una botella oscura, no mezclar con agua caliente, ¿sí? No volver el contenido dentro de la botella una vez que lo utilicé. Al realizar una dilución de hipoclorito debe rotularse con nombre, tipo de dilución y fecha. Nosotros ahora vamos a ver cómo son las diluciones, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, al 1%, y entonces yo pongo hipoclorito al 1% y la fecha de hoy. Eso tiene que decir la dilución. ¿Por qué? Para que la otra persona que venga detrás sepa qué concentración de hipoclorito hay allí diluida, y que sepa qué es hipoclorito, y la fecha en que se realizó, porque, como dice el siguiente punto, la dilución dura de 24 a 48 horas máximo, luego pierde su efectividad. O sea que si yo diluí hipoclorito en agua, esa dilución dura máximo 48 horas. ¿Tá? Si pasan 4 días y yo dejé esa dilución no está desinfectando nada, no causa su efecto, porque pierde efectividad luego de las 48 horas de diluido en agua. Entonces, ¿cuál es la dilución correcta para utilizar de hipoclorito? ¿Sí? La dilución estándar, la básica de hipoclorito que vamos a utilizar en todas las superficies es de 100 mililitros de hipoclorito en 10 litros de agua. Esa es la dilución estándar. ¿Sí? Eso se le dice dilución al 1% o 1000 partes por millón de hipoclorito en agua. ¿Sí? Entonces, 100 mililitros cada 10 litros de agua. Nosotros estamos hablando que un balde, ¿sí?, carga 10 litros de agua. ¿Qué pasa en la realidad, en la práctica? Nosotros no llenamos el balde hasta arriba del todo, hasta el borde, con lo cual nunca cargamos los 10 litros, ¿sí? Primero que nada porque tiene agujeritos para las asas y se saldría el agua por los agujeritos, ¿ah? Entonces, por lo general, cargamos 3/4 partes del balde, ¿sí? Si yo lleno un balde a 3/4 partes, quiere decir que estoy cargando 7 litros y medio de agua. Entonces, acá hago una regla de 3. Si yo, para 10 litros de agua, usaba 100 mililitros de hipoclorito, en 7 litros y medio de agua voy a usar 75 mililitros de hipoclorito. Esa es una dilución al 1%. Simplemente yo siempre me guío por la dilución estándar, 100 mililitros en 10 litros de agua, y luego voy bajando la cantidad de agua, subiendo, y pongo la cantidad correspondiente haciendo la regla de 3. Si, por ejemplo, les digo, bueno, voy a llenar el balde a la mitad, voy a llenar medio balde. Si un balde son 10 litros, medio balde son 5 litros. Si en 10 litros ponía 100, en 5 litros pongo 50 mililitros de hipoclorito. Y así me voy guiando en base a la cantidad de agua que pongo, cuántos mililitros de hipoclorito. Pero siempre estoy realizando la misma dilución, o sea, la misma concentración de hipoclorito. En casos que nosotros tengamos alta contaminación, como por ejemplo encuentro un derrame de fluidos, o sea, un charco de sangre, ¿sí? O tengo un aislamiento de contacto, por ejemplo, con una persona, un aislamiento donde hay un paciente con Clostridium, que es una bacteria altamente contagiosa que causa diarreas, ¿sí? En ese caso, en esos casos, puedo aumentar la dilución de hipoclorito, ¿sí?, al 5%, o sea que 5 veces más, a 5.000 partes por millón. Esto significa que voy a diluir 500 mililitros de hipoclorito en 10 litros de agua. Y acá lo mismo, si yo no voy a preparar 10 litros de agua y preparo un medio balde, preparo la mitad, pongo 250 mililitros. O si tenía solo unas gotas de sangre y no voy a gastar tanta cantidad de hipoclorito, preparo 1 litro de agua y pongo 50 mililitros de hipoclorito, pero sigue siendo la misma concentración al 5%. El otro desinfectante que tenemos es el cloro orgánico. El cloro orgánico también se está utilizando mucho en las áreas hospitalarias, está teniendo bastante presencia ahora, porque tiene una eficacia similar al hipoclorito de sodio, pero es bastante más estable. Vieron que el hipoclorito se inactiva bastante fácil con determinadas cosas. Este es más estable.
Es menos corrosivo, por ejemplo, el hipoclorito es muy corrosivo en los metales, ¿sí? Se mancha todos los metales, con lo cual no lo puedo utilizar en metales. El cloro orgánico es menos corrosivo, es menos irritante para la piel, tiene menos olor, o sea, no tiene ese olor tan fuerte. Es más fácil de diluir y de almacenar, puede presentarse en pastillas efervescentes, ¿sí? La dilución es la misma del hipoclorito, o sea, son 1000 partes por millón la estándar o 5000 partes por millón la concentrada. Eso es lo mismo, o sea, se diluye de la misma manera. Pero si se presenta en formas de pastillas efervescentes, la ventaja es que es una pastilla por balde de agua. Entonces, o en el caso de las concentradas, serían 5 pastillas, ¿sí? Pero entonces es más sencillo de que el personal no se equivoque para hacer la dilución si solamente es colocar una pastilla en el balde de agua que estar midiendo los mililitros de hipoclorito, por ejemplo. Luego tenemos el alcohol. El alcohol se utiliza como desinfectante en superficies metálicas. ¿Por qué utilizamos alcohol en las superficies metálicas? Porque el hipoclorito es corrosivo en los metales. Entonces yo puedo desinfectar todo el hospital con hipoclorito, menos los metales. Entonces, ¿qué hago para desinfectar metales? Utilizo alcohol al 70%. Por eso está en la lista de antisépticos y de desinfectantes. Se utiliza en las dos cosas. Elimina microorganismos, menos las esporas bacterianas, como ya vimos que es solo la esterilización que las elimina. Requiere limpieza previa a su uso, y no es soluble en agua, o sea, el alcohol no se diluye en agua. Con lo cual, luego de que yo realizo la limpieza, tengo que secar la superficie antes de pasar alcohol. No puedo, yo por ejemplo con el hipoclorito lavo, enjuago e inmediatamente desinfecto con agua con hipoclorito, pero porque es con agua. En el caso del alcohol yo tengo que lavar, enjuagar, secar esa superficie y ahí sí luego desinfecto con alcohol. Entonces todo lo que sean barandas, ¿sí? Material de acero inoxidable, todo eso lo voy a desinfectar con alcohol. Luego teníamos el amonio cuaternario. El amonio cuaternario es un limpiador de alto espectro, desinfectante de uso hospitalario, para uso de superficies duras, o sea, no porosas, no se utiliza en madera, el hipoclorito tampoco se utiliza en madera. Desinfectando y desodorizando, o sea que también aparte de ser un desinfectante es un desodorante. Se diluye en 400 partes por millón. No es un desinfectante de alto nivel, ¿sí? Pero tampoco es irritante, o sea que se puede utilizar fácilmente porque no causa irritación en la piel. Y el último que teníamos era el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se puede utilizar en forma líquida, que es un excelente limpiador, pero no es un desinfectante tan eficaz de esa forma. Y se utiliza un sobre por balde de agua, y si sobra, ahí ya lo descartamos, no se puede reutilizar. Y también el peróxido de hidrógeno se utiliza en forma de vapor, ¿sí? El vapor de peróxido de hidrógeno se utiliza para realizar la desinfección sin tocar, o sea, se vaporiza todo el área, todo el sector, y ahí queda todo desinfectado, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, estaban desinfectando los ómnibus contra el coronavirus con peróxido de hidrógeno, y lo utilizaban de esa forma de lluvia, ¿verdad? De vapor, sin tener que estar tocando las superficies ni utilizando trapos. Acá vamos a ver en esta tablita las diferencias entre lo que es el hipoclorito y el alcohol, ¿sí? Primero que nada, el hipoclorito no es inflamable y el alcohol es muy inflamable. El hipoclorito es fotosensible, con lo cual precisa un envase oscuro, y como el alcohol no es fotosensible, lo vamos a ver siempre en envases transparentes. El hipoclorito es más barato y se diluye en agua, lo cual lo hace más barato aún, y el hipoclorito es más caro y se aplica puro, no se diluye en agua. Por eso es que no se utiliza hipoclorito para desinfectar todas las superficies, porque sería carísimo desinfectar toda la superficie del hospital con alcohol. El hipoclorito es corrosivo en metales, el alcohol no es corrosivo en metales y se puede utilizar en casi todas las superficies, porque mismo están los aparatos electrónicos, en caso de las oficinas, si hay aparatos electrónicos vamos a desinfectar con alcohol.
Su uso, el hipoclorito, su uso puede producir alergias e irritaciones, y el uso del alcohol no tiene efectos tóxicos, ¿sí? Hablo de el uso, porque si lo tomamos, ahí sí es tóxico, pero el uso como desinfectante no tiene ningún efecto tóxico, ya que es un antiséptico, con lo cual en la piel no hay problema. Y por último tenemos sustancias limpiadoras, ¿sí? Ya vimos lo que son antisépticos, desinfectantes, y acá tenemos las sustancias limpiadoras. Jabones y detergentes, ¿sí? Que son solubles en agua y fáciles de enjuagar. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer la limpieza en las áreas hospitalarias. ¿Cuáles son las propiedades de un buen detergente? Primer propiedad, la tensión de superficie. ¿Qué significa esto? Que el detergente disminuye la tensión superficial del agua para penetrar mejor en la suciedad, ¿sí? Por otro lado, tiene como propiedad la dispersión y suspensión. Esto quiere decir que rompe la suciedad en pequeñas partículas y, o sea, las mantiene suspendidas, las dispersa y las mantiene suspendidas para remover más fácilmente la suciedad cuando nosotros pasamos, por ejemplo, la rejilla o la esponja. Tiene propiedad de penetración, o sea que se dirige al centro de la suciedad y desde allí la va rompiendo para ayudar a disolverla. Y también un buen detergente tiene la propiedad de emulsión, o sea que eso significa que disuelve las grasas y entonces las transforma en partículas más fáciles de remover, ¿sí? ¿Qué dilución vamos a utilizar nosotros de jabón para lo que es el lavado de las superficies en el área hospitalaria? La dilución estándar de jabón va a ser 5 mililitros cada 10 litros de agua. ¿De qué va a depender esto? ¿Cuándo puede variar? Va a depender de la calidad del jabón. Ahí puede variar la dilución de 2 a 8 mililitros, siempre hablando de 10 litros de agua. ¿Y qué significa esto de la calidad del jabón? Si yo tengo, o sea, la dilución estándar es 5 mililitros, ¿ah? Pero si yo tengo un jabón súper espeso, no puedo poner 5 mililitros porque no voy a terminar de enjuagar ni en Navidad. Entonces, puedo bajar la dilución hasta 2 mililitros. Y si yo tengo un jabón súper líquido, que casi ni hace espuma, entonces puedo subir la dilución hasta 8 mililitros para que realmente tenga un efecto limpiador más importante. Por lo general, los jabones que se utilizan en las áreas de limpieza hospitalaria son todos muy parecidos, de droguerías, ¿verdad? Que son bastante espesos y utilizamos 5 mililitros cada 10 litros de agua. Pero ahí es donde puede variar según la calidad. Esa es la dilución estándar, ¿no? Como igual que en el hipoclorito, vamos a ir, dependiendo de la cantidad de agua que vamos a poner, variando la cantidad de jabón. Entonces, si yo, por ejemplo, lleno el balde a 3/4 partes, o sea que tengo 7 litros y medio de agua, voy a poner 3,5 mililitros de jabón, en vez de 5. Es una regla de 3 de vuelta, ¿no? Siempre dependiendo del agua que pongo, me baso en la dilución estándar y ahí sé qué cantidad de jabón voy a colocar en el balde. Muy bien, hasta aquí entonces sería la clase número 2 de técnicas y nos estamos viendo en la próxima clase.